Hace aproximadamente, hermanos, un año que empezamos esta serie. De hecho, ayer tuve la curiosidad de verificar cuándo fue exactamente que iniciamos esta serie y fue el 24 de abril del año pasado. Así es que tenemos aproximadamente un año, y digo aproximadamente esto porque si usted es bueno para hacer cuentas dirá, bueno, no, pastor, es un año y un mes. Pero tenemos que recordar que en medio de este estudio, la Carta de los Romanos, abrimos una serie para hablar acerca de matar el pecado. Fueron 15 semanas que duramos exponiendo esa serie, matando el pecado. Así es que no es hace un año y un mes o 2 meses. Más bien es aproximadamente, usamos de hecho como 10 meses y hasta el día de hoy seguimos predicando en esta carta. Y bueno, a raíz de esta realidad, la semana pasada dejamos a un lado, como decía al principio, el estudio de esta carta para contestar la pregunta por qué se predica expositiva y consecutivamente aquí en esta iglesia. ¿Por qué, pastor, se tomó aproximadamente 10 meses y medio para llegar hasta aquí, para estudiar esos 11 versículos? O sea, ¿por qué no hacemos lo que la mayoría de las iglesias modernas hacen? Porque es que predicamos la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Bueno, la Biblia nos contestó, ¿verdad? Vimos el pasaje de 2 Timoteo 3:16, si quiero leerlo. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios y ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En pocas palabras, ¿por qué predicamos aquí expositiva y consecutivamente? Bueno, debido a la gran importancia que tiene toda la doctrina que Dios revela a través de toda la escritura, a través de toda la Biblia. Hay una importancia tan grande tanto para los perdidos como para los creyentes. De hecho, aquí podemos deducir que la salvación del perdido depende de la doctrina, depende de la enseñanza del Evangelio, que el Evangelio enseña cómo el pecador puede salvarse de la misma ira de Dios a causa de su pecado. Y no solamente la doctrina es útil, beneficiosa para los pecadores, sino también para nosotros como creyentes. Porque a través de la doctrina nosotros somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y somos madurados espiritualmente. Así es que es debido a esta gran razón que nosotros predicamos así, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Esto nos enseña, hermanos, que las doctrinas, o como le quiera llamar, las enseñanzas que encontramos a lo largo de toda la Biblia no están diseñadas solo para llenar nuestro cerebro de conocimiento bíblico, sino que están ahí para transformarnos. Leíamos Isaías 55, 10, 3, que dice Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, o sea, no vuelve hacia arriba, sino que riega la tierra y la hace germinar, produciendo, y da semilla al que la siembra y pan al que lo come. Dice así el versículo 11, así será mi palabra. ¿Cómo será la palabra de Dios? Bueno, así como la lluvia y la nieve cuando se derrite y riega toda la tierra, y entonces, ¿qué es lo que hace después de que empieza a regar la tierra? Bueno, hace germinar, hace producir y dar semilla para que dé fruto. Bueno, así es la palabra de Dios en la vida, escucha, de un verdadero creyente, de alguien que tiene el Espíritu Santo, no en la vida de un falso creyente y mucho menos en la vida de alguien que abiertamente dice que no es cristiano. No, lo que hace que germine, que haya fruto en nosotros, sí es la palabra, pero es a través del Espíritu Santo. Es como que esta misma palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, Dios nos va transformando de gloria en gloria, es decir, de grado en grado. O sea, esto de la transformación que Dios hace en el creyente no es como en los cuentos de hadas, ¿verdad? Donde sale la hada madrina y entonces con una varita convierte a una persona en cualquier cosa. No, no, no. La transformación que Dios hace aquí en la tierra es gradual. Y dice la Biblia que Dios usa su palabra y a través del Espíritu Santo Él nos transforma.
Y dice ahí el versículo 13, hermanos, siguiendo todavía esta profecía, dice Dios, en lugar de la zarza, en lugar de un arbusto espinoso, va a crecer un ciprés, va a crecer un árbol que va a crecer hasta el cielo y que su hoja nunca va a caer, siempre va a estar verde. Y de igual manera, Dios, usando otro tipo de arbusto que también es espinoso, dice él, y en lugar de la ortiga crecerá arayán, o sea, otro árbol frondoso, donde él en todo tiempo mantiene sus hojas verdes. Dice, bueno, así será la vida de todos aquellos donde caiga mi palabra. En otras palabras, hermanos, Dios espera que la lluvia de su doctrina caiga sobre nosotros y nos transforme. Y esto solamente es posible si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Así que es por esta razón y por muchas otras más que nosotros en todo momento o la mayor parte del tiempo predicamos aquí la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, aunque esto no sea popular. Pero bueno, en la tarde de hoy ya llegamos al capítulo 12, donde aquí encontramos al apóstol Pablo dándole un giro, un cambio a su carta. O sea, si usted recuerda, y de hecho vamos a usar un buen tiempo para recordar de manera general lo que el apóstol Pablo nos ha hablado, para que veamos ese cambio, ese giro que ya Pablo hace aquí en este capítulo 12. Esta carta se compone por 16 capítulos, estamos en el 12, nos quedan 4, y Pablo ya va a empezar a cerrar su carta. Pero antes de hacerlo, él va a empezar a dar exhortaciones. Él va a empezar a aplicar lo que ya nos enseñó. O sea, él nos va a decir, debido a que ya entienden lo que Dios ha hecho por ustedes, cristianos, a favor de ustedes, ustedes deben de vivir ahora de esta manera. Deben de vivir como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Los primeros 11 capítulos nosotros vimos verbos de modo indicativo. ¿Qué quiere decir esto? Estos verbos, por ejemplo, si yo digo, mi hijo tiró la pelota. Aquí yo estoy empleando un verbo indicativo. ¿Qué hizo mi hijo? Tiró la pelota. Bueno, en los primeros 11 capítulos vemos a Pablo diciendo que Dios entregó a su hijo, ¿verdad? Que Cristo fue ofrecido por Dios como una espía o como un sacrificio expiatorio. O sea, cada verbo que encontramos en los primeros 11 capítulos nos hablan de algo que Dios hizo. Bueno, ya aquí en el capítulo 12 vamos a ver estos verbos, pero en modo imperativo. O sea, por lo tanto, les exhorto, les ruego por las misericordias que Dios ya ha derramado sobre sus vidas, que hagan esto, que hagan lo otro, que vivan para Dios. Esto nos enseña, hermanos, que primero tenemos que conocer la doctrina, primero tenemos que saber lo que Dios ha hecho por nosotros para después poder obedecer, porque no podemos primero empezar obedeciendo. Aquí el orden de los factores se altera las cosas, el producto. Tú no puedes esperar que tu hijo te obedezca sin que antes tu hijo, al recibir toda la doctrina de Dios, de cómo él puede salvarse y cómo Dios le puede dar un nuevo corazón. O sea, si tú le das a tu hijo mandamientos, va a hacer lo posible por obedecerlos, pero él no se va a mantener en obediencia ni a ti ni a Dios hasta que Dios le dé un nuevo corazón. No sé si me estoy explicando. La doctrina es bien importante. ¿Por qué? Porque la doctrina al pecador le provee el medio de cómo puede ser salvo y cómo Dios le puede dar un nuevo corazón para que entonces pueda obedecer a Dios. Es por eso que aquí no somos moralistas. Es por eso que aquí no venimos a decirle, no, primero deja de pecar, deja de ser borracho, deja de esto y aquello, y entonces Dios te recibe. No. Nosotros tenemos que decirle al pecador, si Dios no te da un nuevo corazón, tú no vas a poder dejar tus pecados por más que intentes. Si no, mira todo el pueblo de Israel. Moisés, antes de despedirse por última vez del pueblo que había sacado de Egipto, le dice, yo sé que cuando después de mi partida ustedes van a volver a hacer lo malo, porque Dios no ha circuncidado su corazón, porque Dios no les ha dado un nuevo corazón. Moisés entendió eso. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Terminó la primera generación muerto en el desierto porque no pudieron mantenerse obedeciendo a Dios. ¿Qué pasó con la nueva generación que se levantó después de ellos y que sí heredaron la tierra prometida? Bueno, de igual manera ellos se alejaron de Dios. Todo el mundo termina alejándose de Dios, a menos que Dios haga una obra sobrenatural en ellos al derramar a su espíritu. Es entonces hasta que la persona se mantiene. Entonces, hermano, es importante la doctrina. Aquí primero nosotros doctrinamos, enseñamos para que a la luz de esa doctrina entonces el pecador decida si sirve a Jesús o no. Si él
en arrepentimiento y fe decide venir a los pies de Jesús y clamar y rogarle que lo salve para que le dé un nuevo corazón. Es que primero la doctrina y después los mandamientos, no es al revés. Intenta tú hacer eso al revés y no te va a funcionar. No te va a funcionar porque el ser humano por naturaleza se rebela contra Dios. Es incapaz de mantenerse en los caminos de Dios de una manera perfecta. Así que aquí tenemos a Pablo dándole un giro, un cambio a su carta. ¿Y qué es lo que Pablo nos ha dicho? Y vamos a ver esto de manera general. En los primeros 11 capítulos. Bueno, si usted recuerda el capítulo 1, Pablo después de dar el saludo, él empieza, hermanos, a iniciar su carta mostrándonos desde el capítulo 1 del versículo 18 hasta el capítulo 3:20 la condición caída en la cual se encuentra la humanidad. Esto es todo el ser humano. Y de ahí, o sea, Dios viendo esa condición miserable y caída de la humanidad, Dios decide llevar a cabo un plan de redención a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, actuando como una especie de fiscal de la humanidad, él presenta su caso contra la humanidad, incluyendo a los gentiles y a los judíos, y da argumento tras argumento hasta llevarlos a la conclusión que encontramos en el capítulo 3, versículo 10, donde ahí Pablo va a decir que el mundo entero está bajo la condenación de Dios por causa de su pecado. Dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Este para mí es el pasaje del no hay, no hay, no hay, no hay. No hay justo ni aun uno. Wow, qué enfático es aquí Dios, porque sabe que hay hombres que son necios. No, es que sí hay. No hay, dice Eclesiastés, que no hay hombre bueno aquí en la tierra que haga el bien y nunca peque. Termina de alguna manera pecando. Entonces, dice Pablo, como está escrito, y está escrito inspirado por Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios de la manera que Dios quiere ser buscado. O sea, Dios te dice, necesito o quiero que tú me busques, que tú me sirvas, pero para esto tienes que dejar todo. Tienes que entregarte a mí por completo. ¿Y quién quiere hacer eso? Nadie. Es por eso que nadie busca a Dios para servirlo de esa manera, para negarse a todos sus deseos que le vienen a su corazón. No hay nadie, dice Dios, que busque hacia Dios. La mayoría de los que están buscando a Dios hoy en día y siempre ha sido porque necesitan algo de Dios. Y una vez que consiguen ese algo de Dios, una vez que Dios los rescata de donde se están hundiendo, ellos se alejan de Dios. Entonces dice Dios, no hay quien me busque. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Como vemos, esta es la conclusión a la cual Pablo llega. Toda la humanidad, todo el mundo entero está bajo condenación. Y Pablo, me encanta, yo no sé si usted ha notado, pero en toda esta carta, el apóstol Pablo ha usado la escritura para respaldar cada una de sus enseñanzas. Y esto es lo que debemos de hacer. ¿Tú crees algo de Dios? Respáldalo con la Biblia, porque la Biblia es la autoridad final. Y Pablo dice como está escrito. O sea, Pablo se está apoyando de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Esto lo ha hecho repetidas veces, hermanos. Ha citado pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento para decir, por ejemplo, que Dios desde el principio ha justificado por la fe, por solo creer en Él. Usa Génesis, ¿recuerdan a Abraham? Para decir que cómo Dios elige, que usó la historia de quién, de Abraham y su hijo Isaac. Usó también la historia de los mellizos. Entonces, el apóstol Pablo aquí una vez más cita la palabra de Dios y es como que si Pablo explícitamente nos está diciendo, este es el veredicto de Dios. O sea, según Pablo está escribiendo esta carta, ¿verdad? A esta iglesia y él concluye esto, pero en otras palabras, Pablo está diciendo, este no es mi veredicto de que no hay justo, de que no hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Este no es mi veredicto, es el veredicto de Dios porque está escrito en el libro que Dios escribió. Todos somos pecadores culpables que merecemos la condenación de Dios por causa de nuestros pecados. Sin embargo, aquí, hermano, es donde la luz brillante del evangelio va a alumbrar increíblemente. O sea, la condición miserable y caída en la que se encuentra la humanidad pinta un cuadro oscuro, ¿verdad? Pero entonces entra la luz del evangelio y empieza a hacer
que este evangelio que anuncia una buena noticia se vuelva extraordinaria. O sea, el apóstol Pablo, después de decir, ¿saben qué? Si ustedes están bajo condenación, Dios está irado con ustedes, tanto con ustedes judíos y gentiles. Por lo tanto, déjenme decirle qué es lo que anuncia Dios a través del evangelio. Bueno, el evangelio anuncia que el Dios perfectamente justo y grande en misericordia no nos ha dejado en esa condición miserable, no nos ha dejado en una condición de condenación, sino que ha proveído a través de la persona de Jesús un medio de cómo podemos salvarnos. Dios nos está diciendo, Dios puede salvarte de su misma ira. ¿Cómo? Bueno, Él envió a su Hijo a pagar por cada uno de tus pecados. Así es que el Evangelio anuncia que en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar liberación de todas las consecuencias de nuestro pecado. Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dice la Biblia que se hizo hombre y vivió una vida perfecta en obediencia a su Padre. Y luego Él muere y muere siendo inocente, muere como un criminal para pagar por todos nuestros pecados. En otras palabras, hermanos, Él recibió sobre sí mismo voluntariamente toda la ira que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, de parte de ese Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo. Y esto es precisamente lo que Pablo nos presenta desde la mitad del capítulo 3 hasta el capítulo 5. Escucha lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:21. Dice, pero ahora, aparte de la ley que solamente condenaba, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas. O sea, la justicia que Dios anunció en la misma ley y en los mismos libros de los profetas. Y sigue diciendo ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y la buena noticia del Evangelio, como vemos, comienza con la mala noticia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que esa es la realidad de la humanidad, es una mala noticia. Así empieza la buena noticia, así empieza el evangelio. Sin embargo, dice el versículo 24, siendo justificados, ¿cómo? ¿Haciendo obras? No, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahora escucha cómo Pablo termina el capítulo 4. Dice él, el cual fue entregado, o sea, Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo unió nuestras vidas con la suya misma por medio de la fe, de tal manera, hermanos, que ahora su justicia perfecta cuenta como si fuera nuestra ante el tribunal de Dios. Es decir, ante el tribunal de Dios, porque está establecido para el hombre que muera y después el juicio, ante ese tribunal de Dios hemos sido justificados únicamente por medio de la fe en Jesús. Y de ahí es lo que el apóstol Pablo va a decir en el capítulo 5, versículo 1. Recuerda, estamos repasando lo que Pablo ya ha dicho en estos primeros 11 capítulos, que tiene que ver con las misericordias de Dios. Porque el capítulo 12, Pablo va a decir, por consiguiente, después de haberles expuesto todas estas verdades, les ruego, les suplico que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. O sea, debido a tanta misericordia que Dios ha derramado sobre ustedes, ustedes deben de ser gratos ante Dios. Deben de ustedes de vivir para Dios. Así es que dice el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios. Pablo empezó su carta diciendo que Dios está irado contra toda la humanidad, ¿verdad? Porque han pecado, porque no hay ningún bueno, porque no hay ningún justo. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús nosotros podemos pagar por las consecuencias de nuestro pecado. Y todos aquellos que creen en Él por fe son justificados delante de Dios. O sea, hay paz. Ya no estamos enemistados con Dios. Quiere decir que tú y yo, si verdaderamente hemos depositado nuestra fe en Cristo y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, podemos morir en paz. Porque ya no hay condenación para los que han sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos, delante de Dios. Y sigue diciendo Pablo, por quien tenemos entrada por la fe, no por tus obras, por la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que
Estos dos pasajes significan, hermanos, que no tenemos ninguna cuenta pendiente con Dios, así que podemos morirnos tranquilamente. Yo no le temo a la muerte por estas verdades. Me dice mi hijo, y si tú llegas a morir y te das cuenta que todo lo que creíste no fue cierto, pues no habré perdido nada, al contrario, gané, hijo, porque estas verdades que hoy las creo me hicieron un buen padre, me hicieron un buen esposo, me hacen un buen ciudadano, así es que no perdí nada. Sin embargo, si todo lo que yo he predicado es cierto y tú te mueres sin creer en estas verdades y te mueres y te encuentras que todo lo que yo creí que tú no quisiste creer es cierto, te encontrarás en graves problemas. Pero para nosotros los cristianos tenemos entrada por la fe esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos y lo presumimos, ¿verdad? Con humildad, dándole todo el crédito a Jesús y no a nosotros, porque nosotros sí oramos. No, 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 no. Toda la gloria es para Él, para Jesús. Ahora, las buenas noticias no terminan aquí. O sea, Pablo ya nos ha dicho que Dios ya nos justificó, ¿verdad? Pero la buena noticia no terminó ahí. O sea, Dios no solamente pagó el precio a través de Jesús por nuestros pecados, sino que nos dio a su Espíritu Santo, morando en ti y en mí, en cuerpos todavía no glorificados, que muchas veces son arrastrados por el pecado. Eso es increíble. Los ángeles se sorprendieron y nosotros debemos de sorprendernos. O sea, cómo ese Dios perfectamente santo y puro vino a habitar a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, o sea, los ángeles no lo pueden, para ellos es algo inconcebible. Pero todo eso fue posible gracias a Jesús. Entonces dice Dios, dice la Biblia que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu Santo. ¿Para qué, hermanos? Para librarnos de la esclavitud del pecado. Para que Él, a través de su palabra, que fue inspirado por Él, gradualmente empiece a transformar más y más nuestras almas conforme al carácter de Jesús. Y esto fue lo que vimos en el capítulo 5, 6, 7 y 8. Vamos a buscar algunos versículos en estos capítulos que corroboran lo que estoy diciendo. Yo quiero que lo que yo te estoy afirmando sea verificado, respaldado por la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Yo te proyecto ahí el 5, pero voy a leer desde el 3. Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. O sea, todo aquel que tiene esta esperanza de que va a llegar al cielo, no van a ser avergonzados, porque Dios va a cumplir esa promesa. Dios tiene el poder para cumplirla y Él es fiel para cumplir. Por lo tanto, dice que esa esperanza no va a avergonzar a nadie. Te dije que eso del cristianismo era una tontería, perdiste toda tu vida. No, hombre, no era cierto. No va a ser así. La esperanza que tenemos de nuestra salvación no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por medio de qué, hermanos? Del Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, fuimos justificados, pero también Dios nos dio su Espíritu Santo. Y dice en Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, ya no somos esclavos, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y no permite que el pecado, la naturaleza con la cual nacimos, nos mantenga habituados a pecar. Eran esclavos antes, ya no lo son. ¿Por qué? Porque han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, el Evangelio. El Evangelio dice, obedezcan, vengan arrepentidos a Dios a través de Jesús y Él los perdona. Y dice ahí el versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser, ¿qué? Siervos de justicia. Y unos versículos más adelante, que es el 22, dice Pablo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos. O sea, esto ya es un hecho, esto es una realidad en cada uno de nosotros, en donde mora el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Podemos pecar de repente, pero no nos quedamos ahí. Nos arrepentimos y seguimos adelante. El pecado ya no se puede apoderar de nosotros como antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ahora somos siervos de la justicia. Y sigue diciendo, por ejemplo, en el capítulo 8, aquí vamos a encontrar a Pablo que dice, más nosotros los cristianos no vivimos según la carne, o sea, habituados a los deseos de la carne, eso es lo que significa, sino según el Espíritu, sino habituados al deseo del Espíritu Santo. Y luego dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si esto no es una realidad en tu vida, Pablo está diciendo, es porque el Espíritu Santo no mora en ti, porque si morara en ti, habría fruto, habría santidad, no perfecta, pero sí una santidad que va como la luz de la aurora, ¿verdad? Cuando sale el sol, va en aumento. Cada vez nos padecemos más y más a Cristo. Así es que dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en ustedes, o sea, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, ¿qué va a hacer? Él va a vivificar también sus cuerpos mortales por su Espíritu, ¿que qué? Que mora en nosotros. Estos pasajes nos hablan de que gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido libertados de estar habituados a estar pecando. Pero aquí el punto es que Dios nos dio su Espíritu Santo. O sea, no solamente nos justificó, imagínate tú como juez, vamos a decir que tú justificas, tú perdonas a un criminal, tú no te lo llevas a tu casa. ¿Verdad que no? No, tú lo dejas, ya te liberté, pero no, o sea, no soy tan bueno como para llevarte a vivir en mi casa, eres un criminal. Bueno, Dios, al darnos su Espíritu Santo, nos adoptó como hijos. Es lo extraordinario del amor de Dios. O sea, aparte de perdonarnos, nos adopta como hijos. Vénganse a vivir a mi casa. Esto es increíble. Esto es una misericordia de Dios derramada en nosotros. Escucha lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clama Abba, Padre. Y dice el versículo 16, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, no solamente somos personas perdonadas por Dios, somos hijos de Dios. Dios nos adoptó y nos dio todos los mismos derechos que tiene su Hijo Jesús. Por eso Pablo dice ahí el 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Wow, o sea, todo lo que es de Cristo es de nosotros. ¿Qué juez tan más amoroso, tan más lleno de gracia y de misericordia? No solamente buscó la manera de proveernos justificación al poner a su Hijo en la cruz del Calvario para que pagara por nuestros pecados, sino que también Él, por el puro afecto de su voluntad, decidió amarnos y adoptarnos como hijo y llevarnos a su casa y darnos toda la herencia que le corresponde a Jesús. ¿Cuántas misericordias recibidas de parte de Dios? Y ahora, lo más impresionante para mí de todo esto que hemos visto, de todas estas misericordias que Dios ha derramado, es que la única razón, y escuchen muy bien, la única razón por la que ahora disfrutamos todas estas bendiciones que fluyen gracias a nuestra unión con Cristo, es simplemente porque Dios de pura gracia decidió amarnos antes de la fundación del mundo, y esto a pesar de nuestra rebelión y nuestra perdición. O sea, Dios, sabiendo cómo nos íbamos a perder, cómo íbamos a reaccionar ante su santidad, aún así, a pesar de ese conocimiento que tenía de mí y de ti, de todos tus pecados, decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. O sea, Pablo ya no lo dijo. Vamos a retroceder, mire, un poco al Romanos capítulo 5, versículo 6. Tú y yo no merecíamos esa misericordia de Dios, no sé si lo entiendes. Aunque tú solamente hubieras pecado una vez en toda tu vida, ese solo pecado te hace merecedor de la ira de Dios. Y es obvio, ¿verdad? Que todos nosotros no hemos pecado solamente una vez. Hemos pecado muchísimas veces que hasta ya perdimos la cuenta. Bueno, que nadie crea que es merecedor de la misericordia de Dios. No, dice Pablo ahí, Romanos 5:6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, ¿débiles a qué se refiere? Débiles a guardar los mandamientos de Dios, a mantenernos en obediencia. Aún cuando éramos débiles, por consiguiente enemigos de Dios, a su tiempo Jesús murió por los impíos. Tú y yo éramos impíos. ¿Quién es un impío? Un aquel que no practica la piedad. Todo aquel que hace el mal. Todo aquel que no es santo es un impío. Y dice ahí que nosotros éramos impíos y Cristo aún así murió por nosotros. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que algunos harán morir por el bueno, pero por un malo, ¿quién muere? Por un malhechor, ¿quién muere? Bueno, dice Pablo, pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Dios tuvo misericordia de nosotros porque Él decidió tener misericordia de nosotros. No había nada en ti ni en mí que hiciera esto a Dios o que hiciera esto en nosotros algo atractivo. No había nada, éramos débiles, éramos pecadores. Y aún así, Dios tuvo misericordia. Y recuerda lo que el capítulo 9 del versículo 15 en Romanos Pablo dice, porque recuerda, porque estoy hablando de la misericordia de Dios. Tenemos que conectar el capítulo 12 con todo lo que el apóstol Pablo dijo. Por consiguiente, le ruego por las misericordias de Dios. No es, pastor, usted a fuerza quiere estar ahí. No. Estamos siguiéndole el hilo de pensamiento al apóstol Pablo. Escucha lo que dice capítulo 9 de Romanos, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera.
tener misericordia. Y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Esto teniendo en cuenta que Dios ya dijo, no hay nadie que me busque. ¿Quieres no ver a Dios como un Dios cruel? Bueno, mantén lo que el apóstol Pablo ya nos dijo, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie. Y de esos nadie, de toda la humanidad, de todo ser humano que ha nacido y ha existido, Dios dice, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Nadie merece mi misericordia. Nadie. Nadie merece que yo me compadezca, pero yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ¿qué? Que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del hombre la salvación? Porque nadie quiere. Así de sencillo. Por lo tanto, como nadie quiere, Dios, en el puro afecto de su voluntad, por misericordia, decidió llamar a algunos. Escucha cómo el apóstol Pablo lo pone, esta misma verdad, en su carta a los Efesios. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Yo voy a proyectar ahí del 4 y el 5. Pero dice el 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo 4, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, pues nos iba a dar el Espíritu Santo, ¿cómo no? Y sin mancha delante de Él, Cristo iba a pagar por nuestros pecados. Y dice ahí el versículo 5, en amor, en amor. O sea, por misericordia, por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amarnos antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí dice, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, como vemos, Dios tuvo misericordia de ti y de mí, porque así Él lo quiso. En otras palabras, Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad y no por nuestro buen y perfecto comportamiento. No, más bien nos amó aún a pesar de nuestro mal comportamiento, aún a pesar de que fuimos rebeldes, de que fuimos contradictores. Aún a pesar de eso, Dios decidió amarnos. Así es que no merecíamos ser amados por Él. Sin embargo, Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. Es por esta razón que Pablo ya empieza a concluir esta sección de su carta del capítulo 1 al capítulo 11, reaccionando en, ¿cómo, hermanos? En adoración, en doxología. O sea, al contemplar ese despliegue de amor, de la sabiduría de Dios, Pablo está maravillado y dice, ¿cómo es que Dios se le ocurrió este plan tan glorioso de perdonar a los pecadores culpables y aún así mantener intacta su justicia? Bueno, Pablo dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, no para nosotros, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Así termina Pablo este bloque. Esto es de manera general las misericordias de las cuales el apóstol Pablo ha hablado. Él empieza a exponer, hermanos, de manera profunda el significado del evangelio que anuncia que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios por causa de su mala elección voluntaria, empeñarse a vivir de acuerdo a los deseos de su carne, y que ahora, gracias a la persona y obra expiatoria de Jesús, el ser humano puede ser salvo de la ira de Dios. Bueno, Pablo ahora va a pasar a decir, y es aquí donde vamos a ver ya el giro, el cambio, y es muy notable, va a empezar a decir, bueno, debido a las misericordias de Dios, ustedes como resultado debe de haber gratitud y debe de haber disposición para que vivan vidas piadosas, no para que vivan como les dé la gana, sino para que vivan como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Dios. Vamos a empezar a ver que desde aquí en adelante, desde ese capítulo 12 y hasta el final de la epístola, Pablo va a empezar a dar aplicaciones. Y estas aplicaciones deben de surgir como resultado de todo lo que ya Dios expuso o Pablo expuso, que Dios hizo a nuestro favor, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. ¿Ok? Pablo dice, ok, ya Dios hizo algo a favor de los pecadores, castigó a su hijo. Esta es una gran misericordia de parte de Dios. Así es que a la luz de esta obra expiatoria de Jesús, les exhorto, les ruego a que vivan vidas entregadas totalmente a Dios. Porque después de tanta misericordia recibida, lo más razonable es que ustedes vivan para Él. Escuche cómo ahora sí Pablo inicia el versículo 1 del capítulo 12. Así que, hermanos, habiendo sido justificados por Dios, habiendo recibido el mismo Espíritu de Dios, habiendo sido adoptados
habiendo recibido ya la herencia de Dios y que ahora son coherederos de Cristo, ahora que Dios ha hecho todo esto en ustedes, les ruego, les suplico por todas esas misericordias que ya Dios derramó sobre ustedes, no que va a derramar, que ya Dios derramó sobre ustedes y que ya han recibido, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es lo más razonable de hacer después de tanta misericordia derramada sobre nosotros de parte de Dios. Es que queramos vivir para Dios. O sea, es como si Pablo estuviera diciendo en vista de toda la enseñanza acerca de cómo el hombre de Dios puede ser salvo, cómo puede ser justificado solo por la fe, en vista de que cómo Dios llama por el puro afecto de su voluntad, no por obra, sino por gracia y por fe. Les pido, les suplico, les ruego que presenten sus vidas, todo su ser, como un sacrificio vivo. Porque esto de negarse a uno mismo y de tomar su cruz todos los días, habla de sacrificio. Habla de sacrificio. Yo como pastor, yo vengo aquí a la iglesia principalmente no porque yo soy el pastor, tengo que estar aquí. No, yo vengo porque este es mi deber. Y aunque no vengo por deber principalmente, sino vengo por agradecimiento, vengo porque quiero escuchar la palabra de Dios, quiero adorar a Dios. Entonces te das cuenta, es lo mismo con cada ser humano. Nosotros, reflejando en lo que ya Dios hizo por nosotros, tenemos que motivarnos a vivir vidas santas para Dios. Así es que dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios, les ruego que piensen lo que Dios ya hizo por ustedes a través de la persona y obra de Jesús, para que eso los anime, los motive, se llenen de gratitud y se entreguen por entero a Él. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermanos? De una manera implícita. Bueno, que nosotros los cristianos, escucha, no vivimos en santidad, en pureza, para tratar de alcanzar el favor de Dios. No, ya Jesús lo alcanzó por nosotros y eso fue suficiente. Más bien nosotros, porque ya fuimos favorecidos por Dios al darnos su Espíritu Santo de pura gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, ahora nosotros nos esforzamos a vivir en santidad, no para ser salvos, sino como resultado de mi nueva identidad. Dice el apóstol Pablo que todos los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué son nuevas criaturas? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Así es que nuestras vidas cristianas se encuentran ancladas en la obra perfecta de salvación que Dios llevó a cabo por medio de Jesucristo, por medio de su encarnación, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Y es ahí donde nuestras vidas se encuentran ancladas. ¿En dónde, hermanos? En lo que ya Dios hizo a nuestro favor. Ya lo hizo. Consumado es. Y Dios, al resucitar a Jesús, dijo, mi alma está satisfecha. El justo fue muerto por los injustos. Y ahora mi justicia está sobre ellos. Ahora volviendo al versículo. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Yo quiero que note que la motivación principal, hermanos, que nos lleva a vivir como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, no es el temor a ser lanzados al infierno. El temor, de repente, cuando nosotros andamos mal, Dios lo puede usar para levantarnos. Pero no es la motivación principal. ¿Cuál debe de ser tu motivación principal que te impulsa a vivir una vida entregada a Dios? Bueno, las misericordias de Dios. Lo que Dios ya hizo a tu favor. Te ruego por lo que ya Dios hizo en ti, que te salvó y te dio el Espíritu Santo, te adoptó como su hijo y ya eres coheredero en Cristo. Te ruego por todas esas misericordias que ya tienes, que vivas santamente. ¿Te das cuenta? Es el agradecimiento que tenemos hacia Dios por tanta misericordia que ya hemos recibido, que nosotros debemos de vivir vidas santas. No es obligatorio. Esto de vivir vidas santas debe ser algo deleitoso. Obedecer a Dios debe ser algo deleitoso para la nueva vida. Yo sé que para la carne no lo es. Tenemos dos naturalezas. Sin embargo, para la nueva naturaleza lo es deleitoso. En otras palabras, hermanos, la base de tu entrega y mi entrega a Dios se basa en lo que ya Dios hizo a nuestro favor por medio de Jesús. Tenemos que recordar constantemente de dónde nos sacó Dios, de qué nos salvó. Esto es lo que Pablo hace en cada una de sus cartas. Antes de darle exhortaciones, de darle mandamientos, recuerden de dónde nos sacó Dios. Efesios, ustedes como yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de rebelión, de desobediencia, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo.
Así es que tenemos que recordar constantemente de dónde nos sacó Dios, de que nos salvó, para que nuestros corazones siempre se mantengan llenos de agradecimiento. Ese debe de ser el motor principal que nos impulse a vivir en santidad para Dios. Tenemos que recordar constantemente el Evangelio. Es por eso que aquí predicamos el Evangelio, vengan inconversos o no vengan inconversos. El Evangelio es tanto para el inconverso como para nosotros los cristianos, porque el Evangelio nos recuerda de dónde nos sacó Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario para no olvidarnos? Y esto llena no solamente nuestros corazones de alegría, sino de agradecimiento. Por eso Pablo dice, les ruego por las misericordias, por todo lo que ya les expuse, que vivan en santidad. Mira, Efesios 2:1 dice Pablo, y Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, muertos, estábamos nosotros en un estado donde queríamos vivir como queríamos vivir. No a la manera que Dios, que nadie me dicte cómo vivir. No, esta es mi vida. Yo soy mi rey. Y eso de que sigo siendo el rey, hasta la cantábamos, ¿verdad? Cuando no éramos reyes. Bueno, dice ahí Pablo, nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie buscaba a Dios. Y dice el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Okay. Ya dijo Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, escucha lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se incluye. ¿En qué más? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todo el resto de la humanidad, dice Pablo. Esa era nuestra condición. Por lo tanto, tenemos que recordar esto para tener un corazón lleno de agradecimiento. Pero la cosa es que no para ahí, Pablo. O sea, después de una vez más recordando nuestra condición miserable en la cual Dios nos encontró, y Él, movido a misericordia por el puro afecto de su voluntad, decidió amarnos al punto de ofrecerse a sí mismo por su pecado, dice Pablo, pero ahora, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, no queriendo venir a Dios. O sea, Jesucristo dijo, venid a mí, yo soy la puerta, vengan, vengan. Y dice Jesús, esforzaos porque muchos querrán venir y no van a entrar. O sea, sí quiero la salvación, pero no quiero soltar mi pecado, no quiero soltar la vida como la estoy viviendo. Sin embargo, dice ahí que Dios, a pesar de eso, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo ya sentar. O sea, no nos va a hacer, o sea, esto ya es un hecho. El llamamiento de Dios, dice Pablo, que es irrevocable. Ya esto es un hecho, nadie va a frustrar nuestra salvación que ya Dios nos regaló. Dice, asimismo ya los hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿qué hermano? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que hermanos, dejemos en todo momento que la motivación principal que nos lleve a vivir como sacrificios vivos, santos y agradables, no sea el temor de que Dios si no me va a lanzar al infierno, porque entonces tú estás poniendo en duda todas las afirmaciones que Dios te da de que tu salvación es garantizada, es segura. Por lo tanto, no, que eso no sea el motivo principal de por qué yo quiero vivir como un sacrificio vivo, sino que el motivo principal sea lo que ya Dios hizo por mí, las misericordias que Dios ya derramó en mi vida y que eso me llene de agradecimiento y entonces yo quiera vivir para Él. Tenemos que vivir vidas santas en respuesta al enorme amor y a las infinitas misericordias de Dios derramadas en nosotros, que dice Jeremías que sus misericordias son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Esta mañana amaneció, tuvimos un nuevo amanecer. Y adivina que la misericordia de Dios fue nueva. Ya las misericordias que derramó los días pasados y que derramó en la cruz del Calvario ya quedaron atrás. Pero mientras estemos aquí y por toda la eternidad, las misericordias para nosotros, los que hemos decidido depositar nuestra fe en Cristo Jesús, son nuevas cada mañana. Volvamos al versículo. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus vidas, sus cuerpos como sacrificios vivos. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que presenten sus cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables? Acabamos de leer Efesios, ¿verdad? Se refiere a abandonar los deseos, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso fue lo que leímos ahí en Efesios. Dice, entre los cuales también ustedes vivían en otro tiempo los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de ira. Bueno, ¿a qué se refiere? Entreguen sus cuerpos.
los deseos que emanan en sus corazones, los deseos de la carne, los deseos de los pensamientos, la voluntad, entréguenlos en el altar de Dios. No vivan para cumplir sus deseos, vivan más bien para agradar a Dios, obedeciéndole en todo. En otras palabras, hermanos, nuestro cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Entre los más visibles y por los cuales nosotros podemos pecar contra Dios, están los ojos, están los oídos, está la boca, están las manos, están los pies. Bueno, en otras palabras, cada vez que tú no ves lo que no debes de ver, hermano, o cada vez que tú ves lo que no debes de ver, tú no estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable. No, 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 no. Ahora, cuando tú no ves lo que no debes de ver, en ese momento, delante de Dios, para Él, tú estás entregando tu cuerpo como un sacrificio. O sea, tú tienes el deseo en tu carne de ver lo que no debes de ver, pero tú te niegas. Dices, no. Dices, wow, esto es adoración. Ah, A veces nosotros limitamos la adoración a cantar, ¿verdad? Ya empezó la adoración. A música. No, eso es solamente un simple aspecto de cómo nosotros manifestamos nuestra adoración a Dios. Pero adorar es obedecer a Dios. Cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, estamos adorando a Dios. Y esa adoración, wow, Dios la recibe. Me está adorando en espíritu y en verdad. Y es necesario que eso suceda. Cada vez que tú no oyes lo que no debes de oír, entonces estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Cada vez que tú no hablas lo que no debes de hablar, tú en ese momento estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Cada vez que tú no tocas lo que no debes de tocar porque está prohibido, cada vez que tú no robas, está la tentación, pero tú no lo robas, tú en ese momento estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Cada vez que tú no caminas los caminos que no debes de caminar porque hay peligro, tú en ese momento estás entregando tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, en simples palabras, ofrecerse a Dios en sacrificio vivo se reduce a rendición total a Dios. Y esta rendición total es una respuesta a su misericordia nuevamente. Y por consiguiente es un reflejo de mi adoración a Dios. Hoy en día, como comentaba hace unos minutos, la mayoría de los cristianos estamos reduciendo la música o la adoración a la música. Pero no es así. La adoración tiene todo que ver con obediencia. Y sí, entre los muchos mandatos, Dios nos llama a cantarle, ¿verdad? Cantar a Él, salmos a su nombre. Cantar por las mañanas acerca de su amor, acerca de su fidelidad. Y cantamos, estamos obedeciendo, estamos adorando ahí a Dios. Pero no se limita a esto. Adorar tiene que ver con obedecer a Dios. Cuando yo respondo con obediencia a Dios, a la luz de todo lo que Él ya hizo por mí en Cristo Jesús, yo literalmente estoy adorando a Dios como un sacrificio vivo a Él. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo de donde surgen los deseos y la voluntad de la carne? ¿Qué estamos haciendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros oídos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra boca? ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos, nuestros pies, inclusive con nuestra mente, con tu cerebro? ¿Qué es lo que estás haciendo con él? Porque recordemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo compró con el precio de Jesús. Ahora somos de Él. Y de hecho, el sello de que nuestro cuerpo le pertenece a Dios es el mismo Espíritu Santo. Por eso lo envió a nosotros. 1 Corintios 6:19. ¿Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes? Es una realidad. Tú no lo ves, pero el Espíritu Santo de Dios está en mí. Yo no lo veo en ti si eres cristiano. Pero si Dios dice que está ahí es porque está allí. Y la evidencia de que verdaderamente el Espíritu Santo está en ti son los frutos. Es ese estilo de vida que vive para agradar a Dios. Es esa lucha constante con la cual tú tienes contra el pecado y no te dejas vencer. Esa es una evidencia. Así es que dice ahí que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Y qué tenemos que hacer con estos cuerpos que ya le pertenecen a Dios, que fueron comprados a precio y el precio de la sangre de Jesús? Dice, glorificad pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia nos está diciendo que nuestro cuerpo no está ahí para cometer pecados, sino debe ser un instrumento que debe ser usado para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿qué estamos viendo con nuestros ojos? ¿Qué estamos oyendo con nuestros oídos? ¿Qué estamos hablando con nuestra boca? ¿Qué estamos tocando con nuestras manos? ¿Hacia qué lugar nos estamos dirigiendo con nuestros pies? Porque cuando tus ojos y los míos ven aquello que no dan gloria a Dios, ¿qué pasa, hermano? Nosotros estamos dejando de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando mis oídos empiezan a escuchar aquellas cosas que no glorifican a Dios, sino que lo ofenden, mi cuerpo ha dejado de ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Cuando mi boca empieza a ofender y a maldecir y a chismear y a hablar mal de esta persona y de esta otra, mi lengua ha dejado de ser una parte del cuerpo entregada por completo a Dios. Y la pregunta es, ¿qué estamos viendo con nuestros ojos? ¿Películas con alto contenido sensual y erótico? ¿Qué estamos leyendo cada día con nuestros ojos? O sea, cada día y sobre todo hoy en la era que vivimos en las redes sociales. ¿Qué comentarios leemos? ¿Qué post que vemos día a día en las redes sociales estamos leyendo? ¿Qué es lo que lees? ¿Lees la palabra de Dios cada día? ¿O simplemente lees otras cosas que no tienen nada que ver con Dios? La pregunta es si estás usando tus ojos para leer la palabra cada día o los estás usando para leer la información superficial que mata esta información social y cultural. ¿Cómo estás usando tus ojos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros pies? ¿Lo estamos usando para llegar a esos lugares donde vamos a encontrar entretenimiento y placer? ¿O estamos usando los pies para ir y predicar el evangelio? Para venir a la casa del Señor, para ir a los estudios bíblicos, para ir quizás a ministrar a alguien. Pastor, ¿qué puedo hacer para que mi cuerpo se vuelva un sacrificio vivo? Bueno, que tus ojos no vean lo malo, que tu lengua no diga nada indebido, que tus ojos no oigan nada vergonzoso como chistes de doble sentido. Pablo dice, ni aún se nombren entre ustedes estas cosas. Que tu mano no haga nada ilícito, que tus pies no te lleven a lugares inapropiados. Así es como tu cuerpo se va a convertir en un sacrificio vivo para Dios. O sea, usa tu boca para bendecir, no para maldecir, no para apodar a las personas con apodos despectivos, no. Usa tus oídos para escuchar constantemente la palabra de Dios, sobre todo hoy en día. Estamos llenos, inundados de la palabra de Dios. Biblias audibles en todos lados, aplicaciones gratis, predicaciones. Usa para eso tus oídos, para escuchar la voz de Dios. Usa tus manos para ayudar a los necesitados. Y digo a los necesitados porque hoy en día la mayoría de las personas que piden ayuda no están necesitadas. De verdad no están necesitadas. Son personas holgazanes. Y hoy más que nunca me estoy dando cuenta por el trabajo donde vivo. Yo veo personas ancianas que todavía tienen el vigor y las ganas de salir a su casa a cortar su yarda. Ancianos como de 80 años. Y veo otros que tienen sus 50 y están como están precisamente porque no se mueven como estas personas. Y están pide ayuda. Y háblame de la iglesia y quieren eso con el propósito de que al final ellos expongan su necesidad, digan ayúdenme. Eso no es necesidad. Entonces hay que usar nuestras manos para ayudar al verdadero necesitado. Entonces haz todas estas cosas y verdaderamente estarás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Volvamos al versículo. Así que hermanos, le ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional. O sea, eso es lo más lógico que deben de hacer ustedes después de tanta misericordia que Dios ya les dio. O sea, por favor, esto debe ser su culto racional. El siguiente versículo, que hasta ahí nos vamos a quedar, dice el versículo 2. No se conformen a este siglo. Ok, el primer mandamiento ya no lo dio, ¿verdad? Presenten sus cuerpos en sacrificios vivos a Dios. Mandamiento número 2. No se conformen a este siglo. Y vamos a detenernos hasta aquí nada más. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice no se conformen a este siglo? Bueno, Pablo en otras palabras está diciendo no se amolden a este siglo. No se adapten a este mundo. O sea, recordemos que la Biblia nos dice, hermanos, que citamos un versículo donde dice que Satanás es el príncipe de este mundo, en Efesios. No podemos nosotros olvidar que el mundo está controlado por Satanás. Escucha lo que dice Juan 14:30. Dice Jesús a sus discípulos, antes, o está a punto ya de ir a la cruz y de ascender, dice, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, viene Satanás. Este mundo está gobernado por Satanás y él, dice la Biblia, que vino a matar, hurtar y a destruir. Y este mundo constantemente intenta amoldearnos o moldearnos. ¿A qué, hermanos? A su manera de ver las cosas de la vida. ¿Y qué usa el mundo? Bueno, usa las enseñanzas de la escuela, usa las charlas en la radio, en la televisión, los espectáculos, las redes sociales. Dice Pablo, no se conformen a este mundo, no se adapten a la manera del mundo, a cómo ven las cosas. O sea, la cosmovisión habla del modo en que tú ves las cosas. Dice Pablo, no se adapten, no se dejen arrastrar por la filosofía que hay en el mundo, la filosofía que predomina,
que verdaderamente hay un Dios creador, verdaderamente existe el mal y el bien. No se adapten a eso, no se conformen. Más bien ustedes sean transformados, va a seguir diciendo Pablo, en su mente. Así es que el mundo, hermanos, según la Biblia, intenta atraparnos de tal manera que terminemos adoptando la manera en que ellos ven las cosas, la manera en que ellos ven la vida. O sea, aún su estilo, hermanos, de encarar los problemas de mala conducta o de apreciar la vida, aún esas cosas contradicen la palabra de Dios. Y Pablo es como si nos estuviera diciendo, nadie nació siendo cristiano. Nadie, ¿a que sus padres eran ya cristianos cuando tuvieron a esa persona? Nadie nace siendo cristiano, o sea, nadie nace teniendo el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Nadie. Eso significa, hermanos, que alguien nos ha estado llenando de información. Y ese alguien, si no han sido las escrituras, es el mundo, gobernado por Satanás. O sea, nosotros venimos a este mundo con un disco duro, para los que conocen de computación, un disco duro virgen, sin nada. Y debido a eso, el mundo empieza a llenarnos con su conocimiento. El mundo empieza a mal influenciarnos. Y padres, escuchen bien, sobre todo aquellos que tienen hijos todavía en una edad de niños. Cuando los padres trabajan mucho, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Estos ponen a sus hijos al cuidado de personas que no conocen, que tienen conocimiento, información del mundo. ¿Y qué va a pasar? De hecho, hasta les pagan. Cuídame a mis hijos, te voy a pagar muy bien. Bueno, ellos, debido a la manera en cómo ven las cosas, van a malinfluenciar a tus hijos. De hecho, muchas veces los padres, para no tener que lidiar ya con sus hijos, que esa es una responsabilidad grande delante de Dios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, les compran iPads, teléfonos, un buen televisor para que esté conectado al internet. ¿Y qué hay en el internet? Tanta información del mundo, gobernado por Satanás. ¿Qué va a hacer? Va a empezar desde una edad temprana a moldar sus mentes. Y va a ser más difícil cuando Dios con su palabra quiera quitarles todas esas formas de pensar a sus hijos. Por lo tanto, tengan cuidado, porque la mayoría de los sitios de internet, adivina que están programados para moldar, para adoctrinar la mente de nuestros hijos. Y recuerda, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Detrás de todos los sistemas que hay establecidos está Satanás. Y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Tú no lo ves así porque todo lo vida es normal y el diablo te engaña y nos engaña. Creemos las mentiras del diablo, que todo está bien porque mi hijo está bien. Sí, tiene una edad todavía ahí donde no se ha manifestado su rebeldía. Pero ten cuidado porque esas mala información solamente están atizando fuego. Va a llegar un momento en que eso puede incendiarse de tal manera que tú ya no puedas hacer nada. Ten cuidado. Nuestros hijos, como nunca antes, están siendo mal influenciados por el mundo comandado por Satanás. Y no solamente ellos, también nosotros estamos siendo bombardeados día a día, minuto a minuto, hermanos. ¿Con qué, hermanos? Con la información que encontramos en las redes sociales, en los televisores, en la radio. O sea, el mundo a toda costa, comandado por Satanás, intenta llevarnos a adoptar la forma en que este mundo mira las cosas y resuelve todas las cosas. O sea, para el mundo la manera de ver